Seguimos aquí en Espléndida M990 desde la Feria Internacional del Libro, con la gente que viene, se queda mirando, comparte con nosotros lo que hizo en la feria, una noche preciosa. Y ya estamos en comunicación telefónica con nuestra primera entrevistada en este lugar nuevo, en este formato que nos encanta compartir y que nos estén viendo también en este espacio. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Thelma Fardín. Para mí es un placer tenerla acá, para vos seguramente también, para charlar un poco de la vida, de charlar un poco de los libros. Ella publicó 3 libros, 2 que tienen que ver con su historia y uno que es un libro de poesías que se llama Ausencias. El último, que se llama No callarás, se publicó hace muy poquito. Thelmi, buenas noches. Hola, buenas noches, Caro. Buenas noches a todos los que están ahí del otro lado escuchando. Muchísimas gracias. Ay, tengo mucho retorno. Muchísimas gracias por atendernos. Ahí estamos mejor. Gracias por estar acá de alguna manera y acompañarnos en este volver a empezar, porque está buenísimo estar en un formato totalmente distinto. ¿Me escuchas bien vos, Thelmi? Yo sí, pero sabía que íbamos a tener un poquito de delay. Sí, exactamente, tenemos delay y yo tengo un retorno enorme que me encantaría que lo arreglen. Thelmi, ¿cómo fue esto de empezar a escribir, a poner en palabras, pero no poner en palabras desde la oralidad, sino en un libro? Es algo muy reconstructivo porque el solo ejercicio de estar pensando cuál es la manera más clara, más cercana al que está del otro lado leyéndote, ese ejercicio de encontrar la manera, las palabras, las síntesis, las imágenes, hace para mí en particular en una historia tan personal que se reconfigure, se sane, se comprenda cada vez más por mí misma eso que quiero transmitir y de algún modo lo va ordenando mejor adentro mío. Uh-huh. Para mí tuvo algo muy restitutiva la escritura. Claro. Porque además es verdad el ejercicio de pensar cómo contarlo, ¿no? De qué manera decirlo, cómo se entiende mejor o cómo nos explicamos mejor es un ejercicio. Ahora, ¿en qué momento eso que vos decís de, bueno, voy a contar mi historia y voy a elegir la mejor manera de contarlo, se transforma también o comulga o empalma de alguna manera con un hecho artístico? Bueno, yo creo que para mí hubo algo que casi no fue una decisión mía, decir, bueno, voy a escribir un libro. Las 2 veces, con los 3 libros, con el de poesía también, me vinieron a buscar para escribirlo. Uh-huh. Entonces, había algo de la cuota de esto tiene que ser contado, que fue más bien puesto por quien venía a escribirme, a pedirme que escriba, digo. En cambio, para mí tenía mucho de artístico, de encontrar la manera, porque me parece que siempre los lenguajes poéticos son los que salvan, ¿no? De todo. Digo, a mí mi propia vida, una historia para ser contada requiere un lenguaje poético. Sea el que sea, ¿no? Y se elija, digo, si hay una decisión ahí, ya es suficiente, me parece. Y después mi manera de entender la escritura tiene mucho que ver con lo artístico, porque yo escribo más que por la idea de escribir libros, como un complemento de comprensión de mi profesión, de mis personajes. Entonces, después a ese proceso creativo sí hubo que sumarle, yo no sé, yo escribiendo cuando no tenía un deadline para entregar un libro, sí. Quizás tenía procesos que eran como mucho más atados a algo similar a esa idea de la inspiración. Después cuando tenés un deadline, bueno, eso tiene que ponerse, la escritora más oficio tiene que ponerse ahí al servicio. Uh-huh. Y entonces ahí estuvo como esa mezcla, ¿no? Esa fusión entre, bueno, hay una fecha y hay una necesidad. También hay una historia personal que no se puede contar fácilmente, o sea, no solo la podemos atar a un calendario porque está atravesada por emociones, y el ejercicio creativo. Uh-huh. El último libro, No callarás, es un libro súper interesante porque está contado de una manera
está contada tu historia de una manera muy, por momentos, muy visual, muy de imágenes, por momentos muy visceral. Y tiene una tercera etapa, el libro, que me parece súper imprescindible y que además, en general, los escritores y escritoras no reparan en eso, que es dejar herramientas. Porque vos en tu historia personal dejás una huella enorme, dejás el camino allanado. Históricamente no hay dudas que, tu historia es una bisagra, vos sos una bisagra en un montón de cosas, ampliaste derechos, ampliaste la posibilidad de hablar, pero en el libro dejás sentado y dejás concretamente herramientas. ¿Esa fue una idea tuya y por qué surge? Sí, porque a mí me pasó que transitando el proceso judicial siempre fue muy complejo encontrar a dónde estaba, por lo menos fue mucho camino de hormiguita de recoger información. Iba por ahí recolectando información, no sola, ¿no? Con abogadas, acompañada, con mis compañeras, con amigas como vos, que estaban ahí y que juntas fuimos, haciendo como un inventario de qué cosas había y cuáles eran importantes. Pero todo eso a mí me llevó mucho tiempo, mucha energía, a mí, a todas. Entonces, si también tengo la sensación de la responsabilidad, ¿no? Que frente a este libro, alguien que viene a buscar este libro es alguien que no solo necesita conocer mi historia, sino que quiere a través de mi historia encontrar alguna pista de por dónde encarar la propia. Alguna, aunque sea muy pequeña, porque no tienen la pretensión de abrazar, tienen la pretensión de abrazar, no creer que ahí están todas las soluciones. Claro, pero es que a mí me... Perdón, es como todas esas preguntas que te hacen por privado, todos esos mensajes que te llaman, muchas veces la respuesta está ahí, en esas últimas hojas del libro. Exacto, una conciencia de si hay que ir a una justicia civil, penal, si conviene hacer la denuncia en una comisaría, si conviene hacer un llamado telefónico. ¿Cuáles fueron más o menos las redes que encontré, no solo para mi propio caso, sino para muchos otros que fuimos atendiendo a lo largo del tiempo? Y esa experiencia también tratar que sea un capital en sí mismo. Y también es llamativo, ¿no? Porque algo que por ahí a nosotras en la construcción nos costó mucho entender cada situación, cada región, cada localidad, además de cada caso en particular. Bueno, en realidad también no está todo, pero sí hay mucho, y como vos decís, en no tantas páginas, que también esa fue la idea, ¿no? Tampoco voy a hacer quien ocupe el lugar de, por ejemplo, el Estado, que tiene que informar cuáles son las vías de solución para la problemática, pero sí eso, desde más una ciudadana de a pie con una historia personal puesta al servicio de esperar que sea útil para otras. Totalmente. No callarás es el libro, es de la editorial Galerna, ¿verdad? Correcto, es de Galerna. Y es hermosa la tapa. ¿Me contás un poco de la tapa? Porque es interesante empezar a charlar y a reparar en cómo llega un libro a tus manos. ¿De qué manera vos te sentís atraído o atraída por ese libro? A veces es por el autor, a veces por la historia, pero la tapa tiene mucho que ver. Esta etapa en particular para mí tiene una cuota emotiva muy grande porque la diseñó una gran amiga, y lo hicimos también en honor. Por un lado, ella me convenció de que en este contexto debía ser una pronunciación en sí misma la tapa, y por eso sabíamos que queríamos que fuera verde, ese verde identitario, sí. Ese pañuelo verde que nos dicen muchas veces despectivamente a quienes luchamos por los derechos de las mujeres, y muchos otros, pero en principio sabíamos que algo de eso tenía que estar, y me pasó muchísimas opciones, pero nos inclinamos por esta, que es a su vez un homenaje a una etapa de un libro que para mí fue muy neurálgico en mi camino, que es La mujer rota, de Woman Destroyed, de Simone de Beauvoir. La versión en inglés tiene una tapa a la que nosotras homenajeamos con esta, y está hecha por Marina Pollo, que es una amiga muy querida, y eso tiene este libro también. Me abrazan de diferentes maneras amigas que quiero mucho, Marina desde la tapa, vos
Carolina Fernández desde el prólogo, que es una belleza, que logra en esas pocas páginas para las que hay lugar para el prólogo, hacer una pequeña captura, un poco del libro, un poco de mí, un poco de lo que nos atravesó a las mujeres, un poco de los vínculos de amistad que nos permitieron recorrer este camino. Y este libro tiene además esa particularidad. Sí, totalmente. ¿Cómo es tu presente hoy, Telmi? Justo hoy estoy mal de la panza y viste que te sentís ni una piltrafa, estás mal de la panza y decís, bueno, no, la verdad que es toda una mierda. Sí, soy una mierda, no puedo nada, pero en realidad no, eso es hoy que estoy muy mal de la panza y estuve vomitando y así. Después es un presente precioso, volviendo a conectar mucho con la actuación cada vez más, algo que nunca abandono, pero que bueno, que me tuvo otras luchas este libro, me han tenido ocupada como con otras cosas en mi energía y ahora mucho más abocada a actuar. Y también tengo un presente precioso como con mi pareja. Estoy en un momento muy apacible. Claro. Y eso llevó mucho trabajo, pero acá estamos. No, y además como que la vida no te daba tregua. Viste que hay etapas en la vida donde te bombardea por todos lados y decís, bueno, pará, un poco de paz. Estás en ese momento de un poco de paz. Es ese momento, el de una meseta, pero una amiga diría una meseta muy arriba, una meseta casi a la altura de las montañas. Y bienvenida sea esa meseta cerquita de las montañas, respirando aire limpio y desde esa meseta de paz que a veces nos ayuda mucho también. Yo leía, que justo te contaba ayer, leía el libro de nuevo, por no sé cuántas veces lo leí, el libro de David Lynch, que hablaba del ocio y el arte, de la necesidad de darle tiempo a eso que queremos hacer. Y decía, si querés escribir 1 hora, tenés que contar con 4 horas. ¿Estás dándote los tiempos para procesos creativos? Sí, me cuesta un poco por mi personalidad hiperactiva y también por esta sociedad de hiperproductividad donde dejaste de ser un poco productivo, te sentís vos que te caíste, el sistema te hace sentir que te caíste, ¿no? Hay algo ahí que es muy complejo de poder bajar y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la manera de poder conectar con esto? Estoy en ese momento en el que me doy cuenta, porque vengo de hacer una obra de teatro toda la temporada, de producir un video podcast con mi fundación, la Fundación Telma Fardín, y con Equality Now, una ONG que acaba de terminar de desembarcar en el Cono Sur, en la Argentina, está en todos los continentes, y bueno, la preproducción de ese video podcast, que ya está filmado, llevó mucha energía, entonces, y además es muy fuerte porque mirá, si no estoy haciendo nada, es una cosa loca esta época. Entonces ahora es como ese nuevo aprendizaje de a ver si tengo manera de sacar un poquito el pie del acelerador. La veo difícil, pero lo tengo presente. No, sí, y es necesario, pero es re difícil hacerlo. Ahora, Telmi, contame más de la fundación, porque es verdad, te está conectando muchísimo con tu actriz, hiciste temporada en Carlos Paz durante todo el verano, estás con proyectos, tenés ganas, tenés la pulsión que siempre tuviste, pero con el 15% de energía disponible de seguir con la actuación y de mimar a tu actriz y de hidratarla y de alimentarla y de nutrirla y de potenciarla, pero en paralelo hay algo que quedó en tu vida, que la huella no fue para todo el mundo nada más, excepto vos, fue para vos también, porque la fundación tiene que ver con tu historia también y con tu lucha. Sí, la fundación viene como algo que se materializa por una demanda muy grande que trataba de cubrir yo y con amigas cuerpeando casos que llegaban y la desesperación de querer ayudar a todo el mundo de la mejor manera y muchas veces también el error, ¿no? La confusión, creer que era posible, ¿no? Como una todavía medio enclenque tratando de sostener a otra que está por ahí o a tus ojos más enclenque, y después me di cuenta que eso tenía un efecto positivo en algún sentido, porque por supuesto en el pasaje de víctima a sobreviviente hay algo muy sanador, muy reparador.
en poder estar para otras. Pero bueno, la fundación viene como algo... ¿Te sentís bien? Bueno, me quedé muda. Ay, ¿estás bien? Estoy bien. No, pero ¿querés que cortemos? No sé si voy a recuperar la voz. Bueno, no te preocupes. Yo sigo y hablo de la fundación, yo que algo sé. Telma Fardín está acá. ¿Estás? Logré. Sí, es que estoy muy irritada de sentirme mal y de vomitar. Chicos, perdonen. No, y gracias por salir al aire. Gracias. Qué gracioso, me abandonó la garganta y dijo, no, bueno, ya está, flaca, me usaste muchísimo, hoy todo el día, haremos. Y claro. se apagó. Y bueno, pero hay que dejarla descansar y yo que te jodí para que estés el primer día. Perdona, amiga. No, un placer para mí. Y es un placer tenerte acá estrenando este camión de exteriores hermoso, hablando de la Fundación Telma Fardín. Pasa la gente, es hermoso estar acá. Otro día te vamos a invitar para que vengas un ratito. Me encantaría. Sí, y seguimos charlando porque es un placer estar acá. Te juro que es un placer y ves la gente saliendo con libros o caminando por el predio, disfrutando. La verdad es que es un privilegio poder estar trabajando desde aquí. Telmi, te mando un beso grande y charlamos otro día. Descansá. Les mando un beso muy grande. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Pasó por acá Telma Fardín charlando un ratito. Obvio que iba a venir aquí al camión, se sentía mal, va a venir otro día, pero la tuvimos en este primer programa desde la Feria Internacional del Libro. Esto es Fin de Fiesta. Te vamos a estar acompañando hasta las 22 horas. Vamos con tanda, ¿les parece? Vamos con una tanda y enseguida volvemos porque tenemos muchísimo más. ¡Hola! Nos saluda un señor que está aquí compartiendo el programa. Carolina Fernández.